amigas y amigos de Creando un Oasis, os hemos preparado otro vídeo. En el vídeo de hoy os enseñaremos cómo hemos arreglado el lateral de la cara sur del garaje. Hemos aprovechado para realizar una pequeña jardinera y arreglar un pequeño muro y arreglar el camino y así darle un poco de color que siempre se agradece. Y este es el caminito que hemos arreglado. Hemos aprovechado para plantar algunos geranios, una hierba luisa, algunos rosales. Hemos arreglado toda esta jardinera y también hemos arreglado este muro. Hemos nivelado el camino. Y así se puede andar mucho más cómodo y le daremos un poquito de color. Mira quién hay por aquí. Ya estamos aquí para comentar otro de los vídeos de Creando un Oasis. Aquí tenemos las plantas que compramos. Un día pasamos por el mercado y vimos geranios, rosales, la hierba luisa. Estas son las herramientas que necesitaremos. El pico, el jadico, tijeras de podar y una sierra. Y empecemos. Queríamos salvar un pequeño rosal que por lo que nos han dicho es un rosal autóctono que hace unas rosas pequeñitas con un olor muy agradable. Y al lado tenía un pequeño arbusto que estaba creciendo junto a la pared de la casa. Molestaba un poco. Y lo primero que hicimos fue podar el olmo para liberar el rosal. Lo primero que hicimos fue podar este arbusto, liberar al rosal y con unos alambres lo clavamos en la pared para darle un poquito de forma y que no se coma el camino. Y ahora es el momento de empezar a sudar. Queríamos utilizar unas maderas antiguas que nos ha traído un vecino y decidimos hacer todo un agujero de 20 centímetros de profundidad a lo largo de todo el camino y picando nos salió esto. Es un bulbo de una planta que está aquí, ahora está seca. La primavera la teníamos verde y estaba así, no la vimos florecer. ¿Tú la conoces? ¿Nos podéis decir cuál es? A ver si entre todos la encontramos. Y aquí ya hemos hecho el agujero. De las plantas originales hemos dejado esta especie de calanchoe, la planta incógnita también, a ver si descubrimos cuál es. Y también hemos repartido las plantas que hemos comprado. Intentan cuadrándolo todo con el color rosa del rosal autóctono, a ver cómo queda cuando florezca todo. Tenemos los geranios blancos, rojos, rosas y los rosales rojos, rosas y amarillos. Y ya os iremos enseñando cómo evoluciona. Empezamos con los durmientes. La idea es que se queden casi la mitad enterradas y siguiendo el nivel que nos interesa, pues primero las planteamos todas y luego ya las enterraremos.
Y ahora os contaré un truquillo, por si no lo sabías. La mayoría de plantas que se compran, estas que vienen en los viveros, las puedes dividir y tener dos a precio de una. Entonces buscas el centro entre los hijuelos y cortas las raíces por completo y ya está. Esto se puede hacer ya que los viveros, para asegurar la faena de plantación, acostumbran a meter varias semillas al mismo tiempo en la misma maceta y florecen algunas a la vez. El truco es que cuando lo vas a comprarlas, intenta ver si las raíces han colonizado bastante la tierra, y si la planta tiene más de un hijuelo también es interesante. Y mientras estábamos haciendo el agujero para el rosal, atención. ¿Lo has visto? Repetimos, va. ¿Sabes qué ha pasado? Pues sí, el alambre que aguantaba el rosal autóctono que hemos puesto hace un rato, pues me lo llevé por delante la pieza de hierro que lo aguantaba la pared y tuve que parar y volverlo a enganchar. Pues así ha quedado, con los durmientes y las flores plantadas, integrándose todo en el que será su nuevo jardín. Y antes de cubrirlo con tierra buena, repartimos unas semillas de caléndula, una planta que nos encanta por sus propiedades medicinales y además florece muy abundante y muy bonito. Y este es el resultado de la jardinera. Como os he comentado antes, nos han traído un lote de traviesas de tren, de durmientes, madera bastante antigua, y la jardinera ha sido una de las primeras utilidades que le hemos encontrado. También hemos hecho escaleras, muretes, estructuras para aguantar depósitos. En los próximos vídeos ya os iremos enseñando todos estos proyectos que hemos ido haciendo. La verdad que estos durmientes es una madera muy versátil. Y una vez arreglamos el murete y nivelamos el camino, el resultado es este. Espero que os haya gustado este vídeo, y a los que habéis aguantado hasta el final, muchas gracias. Y lo de siempre, nos vemos en los próximos vídeos.